Estamos aquí con Daniel Bernabé presentando su libro La trampa de la diversidad y vamos a hacerle nuestro test de la cultural gijonesa. Muy rápidamente, Daniel. 1. ¿LinkedIn, Tinder o Instagram? Tinder, sin duda alguna. 2. ¿Galapagar, Vallecas o Rivas? Vallecas. 3. ¿Cerveza, cubata o vino? Cerveza. 4. ¿Maluma, Perales o Los Planetas? Perales. 5. ¿Ferreras, Pablo Motos o Jordi Évole? Muy difícil esa, ninguno de los tres. 6. ¿Barça, Madrid o Atleti? Madrid. 7. ¿El Estado español o España? El Estado. 8. ¿Windows, Mac o Linux? Me es indiferente. 9. ¿Operación Triunfo, Gran Hermano o Sálvame? Sálvame. 10. ¿Obrero, trabajador o clase media? Obrero. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia al mismo. En nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa, entidad que este año cumple su primer cincuentenario, orgullosa de poder continuar siendo fieles en la medida en que podemos a ese espacio de libertad y escuela de democracia que fundaron nuestros mayores nada menos que 50 años atrás. Y bueno, precisamente para que podamos continuar con esa tarea, os animamos a todos a poder uniros a este proyecto colectivo. Están a vuestra disposición hojas para quien quiera hacerse socio de la entidad, así como también, como de recibo, quien quiera adquirir lotería, que también es necesaria para mantener las actividades de la entidad, también dispone de papeletas. Además, tengo que decir que, según me informaron recientemente, los 2 últimos años fue tocando, yo no me acordaba de ello. Sé que es una superstición pensar que vaya a tocar una tercera vez, pero la superstición funciona, con lo cual yo ahí lo dejo. El que no quiera ser millonario, que no compre. Y nada, dicho esto, hoy nos acompaña el periodista Daniel Bernabé, que tengo a mi izquierda, para presentar su último libro, La trampa de la diversidad. Este es un libro que, entre otras características, ha tenido, yo creo que, un éxito excepcional, se puede decir, teniendo en cuenta, el género al que pertenece, ¿no? Creo que va por la 5ª edición, ¿no? Varios miles de ejemplares, y no solo eso, sino que ha dado lugar a polémicas digitales, con la participación de multitud de periodistas, ya no digamos en redes sociales, con la participación del público en general, además, discusiones y polémicas muy enconadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de que esa situación se haya dado? Evidentemente el libro, por supuesto, que lo merece, pero hay muchos otros libros que lo merecen y, sin embargo, no tienen ese éxito, ¿no? Entonces, yo apuntaría una hipótesis, que es simplemente una hipótesis, que es la de un momento de repliegue en el que el brillo de Podemos sencillamente ya no es tanto, y probablemente contradicciones, heterogeneidades que se dan en el ámbito del campo popular, por así decirlo, de la gente que está politizada más o menos en la izquierda, vamos a decir, transformadora, como se la quiera llamar, afloran, ¿no? Y hay cuentas que pasar, y no me refiero al libro, sino me refiero a las disputas que en torno al libro, que en buena medida yo creo que muchas de ellas sobrenadan el propio contenido del libro, críticas que no tienen que ver con el contenido real del mismo, etcétera, ¿no? Yo creo que se podrían explicar por esa vía, ¿no? Entonces, probablemente hemos asistido a un fenómeno de cierre sobre sí mismo de una comunidad, de unas élites o semiélites o pseudoélites políticas, como las ha habido en otros momentos, que han comenzado a hablar un lenguaje que prácticamente solo entienden ellos, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, yo creo que sana la reacción a que puede dar lugar este libro frente a esa realidad, sin perjuicio de que otras élites precedentes tampoco es que hablasen un lenguaje que fuera más accesible al público al cual general, a la sociedad en general, al pueblo, ¿no? Pretendían dirigirse. Evidentemente el libro, como digo, no trata de esto, el libro recorre, diagnostica la situación actual e intenta explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Yo ahí no voy a entrar porque le corresponde al autor que está a mi lado, que lo hará magníficamente, pero sí quiero apuntar simplemente un poco una cierta, no sé si llamarla conclusión o supuesto, ¿no? Que es el de la recuperación de la identidad de la clase obrera, que está ahí en el propio título, con lo cual no le estropeo a nadie ni el nudo ni nada que se le parezca del libro, ¿no? Y entonces, simplemente por dejar un apunte a título problemático, ¿no? Uno se plantea qué puede significar esa recuperación de la identidad de la clase obrera, porque si hablamos del terreno del decir, del modo como nos concebimos, cómo nos pensamos, se corre el riesgo de que la identidad de clase obrera sea una identidad entre otras,
y que se mantenga en el mismo plano de las luchas culturales que el libro denuncia muy certeramente. Y si hablamos del terreno del hacer, hablamos de cómo construir procesos prácticos, efectivos de unidad obrera. Pues la pregunta es, ¿y por qué la noción de clase obrera y las categorías que lleva aparejadas tendrían por qué ser útiles a esos respectos? O por lo menos del modo como han sido cultivadas hasta el presente, ¿no? Todos los nuevos desarrollos, resultado del fracaso del proyecto de los 40 años precedentes, merecen ser arrojados a la basura. ¿O hay cosas que se resistan a la quema y deban ser reaprovechadas en las luchas de lo porvenir, ¿no? Y bueno, con ese planteamiento problemático ya le doy la palabra a Daniel. Bueno, muchas... A ver, ¿qué tal? Hay que soltar. Así. Ahora os oímos, perfecto. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la Sociedad Cultural Gijonesa por haberme invitado y bueno, pues haber organizado la presentación del libro aquí en vuestra ciudad. Y muchas gracias a vosotros y vosotras por haber venido una tarde como hoy de viernes, ¿no? Pues a que aquí Daniel Bernabé os venga un poco a hablar de su libro, ¿no? Fijaos, estas últimas semanas hemos asistido lo digo por coger los ejemplos más recientes, ¿no? Hemos asistido a varios conflictos, a varias polémicas. Una de ellas ha sido que en un programa de televisión llamado Operación Triunfo, uno de los intérpretes, uno de los concursantes, tenía que cantar una canción de Mecano de hace unos 40 años, donde aparecía la palabra mariconez y se ha negado a cantarla porque, bueno, le parecía que era algo ofensivo, quería sustituirla por otra. La polémica ha llegado hasta el Parlamento, donde varios dirigentes políticos como Girauta de Ciudadanos y creo que también un cargo del PSOE intermedio pues han dado su opinión respecto al asunto, ¿no? Hemos también asistido a una polémica bastante dura en torno a una intervención de una transactivista en una universidad de Podemos, la Universidad de Otoño de Podemos, ¿no? Acerca de que era el sujeto político del feminismo, ¿no? Y si debía ser superado, ¿no? Se debía ser abandonado. Una polémica muy dura entre feministas y transactivistas, ¿no? Por otro lado, también hemos visto cómo el Banco Santander ha lanzado unos fondos de inversión feministas. Al parecer son los fondos de inversión que el banco va a aplicar a empresas que si hace unos años, no sé si recordáis aquello de la responsabilidad social corporativa, ahora es, empresas feministas, pues el Santander, digamos, les va a poner facilidades para que accedan al crédito, ¿no? Si os fijáis en estos tres ejemplos, tenemos tres características esenciales de algo que a mí me preocupa, ¿no? Por un lado tenemos las cuestiones simbólicas llevadas al máximo exponente, ¿no? ¿Cómo es posible que realmente una parte sustancial del debate público se centre en una palabra que aparece en una canción de hace 40 años? Por otro lado tenemos una gran división, es decir, peleas muy duras entre gente como los transactivistas y las feministas que tendrían bastantes cosas en común y que podrían estar de acuerdo en muchas cosas, sin embargo que chocan constantemente. Y por último tenemos una mercantilización muy clara de la ideología. Tenemos aquí tres elementos que luego iremos viendo, ¿no? Por otro lado, tenemos noticias como, bueno, el cierre de Vestas en León. Aquí hay una empresa, me comentaban de metal, que ha ocurrido justo en mi viaje, no me he enterado exactamente de las cuestiones. Tenemos un gran número de accidentes laborales, tenemos una subida brutal de los alquileres, es decir, tenemos una serie de cuestiones de índole, podríamos decir material, aunque sé que esta palabra a los que venís del campo de la filosofía nos gusta porque os resulta problemática, que yo no digo que no se traten, pero que crean mucha menos polémica en la sociedad e incluso en la izquierda. La gente no se pelea demasiado porque cierren tal empresa, no les parece, lo aceptamos todo como si fuera ya algo muy normalizado, ¿no? Las empresas cierran, como vienen las tormentas, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado para que haya una serie de temas que al parecer nos importen mucho y otra serie de temas que nos importen poco? Es decir, ¿qué ha ocurrido exactamente con nuestra relación con la política para que cambiemos esta forma, digamos, de relacionarnos con ella, ¿no? Ahora iremos viendo todas estas cuestiones. ¿Cómo se planteó este libro? Os cuento la pequeña historia, ¿no? Yo hace ya casi un año y pico escribí en La Marea un artículo acerca se llama La trampa de la diversidad, y era un artículo cuya preocupación fundamental era el ascenso de la ultraderecha, ya hace un año y pico, ¿no? Como Trump en ese momento, el Brexit, Le Pen incluso. Entonces yo el artículo pues asumía que siempre cuando se habla del ascenso de la ultraderecha, se habla del descrédito de la democracia liberal a raíz de la crisis económica,
Y también pues se asume que la socialdemocracia clásica no ha perdido el papel en sociedad que tuvo durante toda la Europa de posguerra. Claro, yo en el artículo decía algo más, ¿no? Digo, ¿la izquierda ha tenido también alguna responsabilidad en ese ascenso de la ultraderecha? Claro, esa responsabilidad, en el fondo, viene a ser la apertura de un espacio. Es decir, es una frase, creo que era de Hegel, ¿no? Un dicho, una cita, ¿no? Aquello de que la naturaleza siempre ocupa el vacío, ¿no? Parece que la izquierda ha dejado una serie de vacíos que la ultraderecha parece que está ocupando, ¿no? En todo caso, en aquel artículo yo lo que hablaba era una sensación que tenía, que era que yo mantenía discusiones habituales con mis personas cercanas que están relacionadas con la política y tal, pero cuando me salía de esos círculos y, por ejemplo, me iba a amigos que tengo que no están relacionados con la política de ninguna forma, no podía hablar de esos temas con ellos. Y, sobre todo, no podía hablar con ellos de esos temas en los mismos términos y de las mismas formas que utilizo con la gente que está interesada en política. Y eso me resultaba problemático. Es decir, como la izquierda parece cada vez más marciana, permitidme el término, en comparación con otra serie de cuestiones políticas o cómo el neoliberalismo incluso consigue meter sus ideologías a través del entretenimiento en la sociedad. Y la izquierda, sin embargo, parece cada vez más alejada de los problemas cotidianos de la gente y de las cuestiones, digamos, más inmediatas, ¿no? Entonces, bueno, pues el artículo tuvo un éxito bastante grande, en el sentido de que traspasó las fronteras habituales, ¿no? De hecho, llegó, por ejemplo, a Foro Coches, ¿no? Este sitio tan inquietante, pero a la vez que es uno de los sitios donde en España se crea opinión, aceptémoslo. Yo no creo opinión en La Marea. Yo en La Marea escribo, me lee bastante gente que ya piensa como yo, más o menos, pero no me lee gente que no piensa como yo. Foro Coches sí crea opinión, nos guste o no, ¿no? Y ese artículo llegó ahí, con lo cual yo percibí que había algo que interesaba en ese momento, ¿no? Pascual Serrano, el periodista que todos conoceréis, tuvo la vista de decirme, oye, ¿puedes transformar este artículo en un libro para Cal? Yo le dije, claro, por supuesto, hubiera transformado cualquier cosa en un libro, ¿no? Me hubiera pedido un artículo de cocina, de gastronomía o de lo que hubiera sido, lo hubiera hecho de cualquier forma, ¿no? Hablando en serio, me pareció que sí tenía sentido, ¿no? Entonces, pues yo me puse a trabajar en el libro, pues con la intención de llevarlo a cabo. Son ya 6 meses casi, 6 meses ahora en noviembre. Es un libro que está obteniendo un gran éxito. Algo tendrá el libro, algo tendrá que ver la forma, digamos, muy periodística en que se ha escrito, la forma casi de espejo en que yo coloco delante de la sociedad, con todos mis sesgos, evidentemente. No pretendo asumir que es una visión absolutamente objetiva y certera, sino que es una visión muy marcada por mis intereses, seguro, pero que desde luego lo que pretende no es un libro académico, no pretende, digamos, exponer grandes teorías, no vais a leer, si no lo habéis leído, nada que no sepáis ya, pero sí creo que ordena de una forma bastante eficiente lo que son las determinados problemas que todos sabemos que estaban ahí y que nadie se había atrevido a tocar. Y esto es extraño, ¿no? Un tema, digamos, que es la relación entre la diversidad y la izquierda, entre nuestra distancia con la gente, como de repente un libro de alguien relativamente desconocido como yo y una editorial importante, pero de pequeño tamaño como es Cal, de repente, se convierte en uno de los libros más vendidos de España, ¿no? Literalmente, además, no estoy vacilando. La semana pasada estuvo en el puesto 30, por ejemplo, ¿no? Una vez que salimos en Hoy por Hoy, ¿no? Eso es muy difícil. Yo he trabajado de librero 10 años y sé que un libro, además, de política tan específica es complicado, ¿no? Es un libro sobre el que se han vertido muchas críticas, la mayoría de ellas bastante inconsistentes, es decir, es un libro que no se ha leído, pero que sin embargo sí se ha criticado, y eso también es interesante, luego diré por qué. Claro, una de las principales cuestiones es que la gente me dice es un libro contra la diversidad, ¿no? Te has vuelto de derechas de repente, ¿no? Es curioso ya la primera acepción, ¿no? Es un libro que se titula La trampa de la diversidad, es decir, hay algo que se llama diversidad que se ha convertido en una trampa. No por sí misma lo es, sino que alguien lo habrá convertido. El subtítulo ya lo explica, es cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, es decir, hay algo llamado neoliberalismo que rompe, que fragmenta, que hace pedazos algo que se llama identidad, y esta es una palabra que va a surgir mucho en esta presentación, de algo llamado clase trabajadora. En principio se explica, ¿no? Claro, yo ahora que estoy en plan rock and roll star, voy a las ciudades, me venís a ver muchos, la gente me invita, me saluda, todo es estupendo, cojo aves, ¿no?
Cuando llego otra vez a Fuenlabrada, al sur de Madrid donde yo vivo, pues llego a Madrid, vuelvo a ser un escritor precario, periodista, precario realmente, entonces pues bueno, vuelvo otra vez a mi ser. Entonces venía de Málaga, bastante turbado además, porque fue el día que Garzón me dio la hostia que me dio, y me cogí el Cercanías, y entonces me dio por echar un vistazo a quién iba en ese Cercanías. Os cuento realmente lo que vi, ¿no? Entonces me acuerdo que había una señora con un hijab, había otra mujer africana con un vestido muy colorido azul, pintas a unos motivos amarillos en el vestido, era junio, todavía no había sido el Día del Orgullo, entonces había un chaval con una pulsera muy llamativa con el símbolo arcoíris, ¿no? El símbolo del LGTB, había un hombre con una camiseta del Atlético de Madrid, había gente alta, había gente baja, había gente que venía, hombres que venían de la obra porque les ves con la mochila, ¿no? Una cara bastante cansados, había mujeres que venían de limpiar, venían con su bolsa donde llevan la bata y su ropa de trabajo. Es decir, yo iba en un Cercanías donde había gente muy diversa, muy diferente, ¿de acuerdo? Y en general, todos y todas las que estamos aquí, nuestra vida se compone de unas relaciones muy diversas con los demás, exceptuando si eres alguien de clase alta, que vives en las urbanizaciones ajardinadas y con unas vallas donde todo el mundo es muy parecido. Nosotros, cuando vamos por nuestra vida a trabajar, a viajar, pues bueno, tenemos una relación con la diversidad muy natural, no nos llama demasiado la atención, ¿no? Pero, sin embargo, esa sería la descripción de qué es ahora mismo nuestra relación con la política de izquierdas, ¿no? Me parece que asumimos que hay que dejar muy claro que esa gente es muy diversa. Se nos olvida algo esencial, que es por qué esa gente iba en ese tren a esa hora. Era un tren de Cercanías, no era un tren de alta velocidad. E iban del centro de Madrid a la periferia urbana. Iban en ese tren porque todos venían de trabajar. Eso era lo que les unía. Es decir, todas aquellas personas tan diferentes iban justo en ese tren porque venían de trabajar. Y aquí yo soy una de las primeras claves del libro, cómo, desde mi punto de vista, el trabajo sigue siendo aquello transversal que articula algo que nos une y articula muchas identidades diferentes. Aquellas personas no se parecían demasiado, ¿de acuerdo? Va a haber un chaval trapero, así latino, con su gorra, y otro chaval que tal, y yo mismo. No nos parecíamos demasiado, salvo que veníamos de trabajar en ese tren, ¿no? ¿De qué va el libro realmente, no? Es un libro que intenta averiguar cómo nuestra relación con la política ha cambiado en estos últimos 40 años y ha pasado de ser una relación de clase y grupal a una relación individual y aspiracional. Lo de individual lo entendemos, lo de aspiracional lo veremos luego, ¿no? ¿Qué realmente quiero decir con aspiracional? Claro, hablamos de la trampa de la diversidad. ¿Por qué la diversidad se ha convertido en una trampa desde mi punto de vista? Resulta que preparando el libro me encontré con un discurso de Margaret Thatcher, el discurso en el que acepta el liderazgo del Partido Conservador del Reino Unido, y es un discurso muy interesante. Si os gusta la política tenéis que leerlo. En un momento determinado ella utiliza la palabra unequal, que en inglés significa diferente, pero también significa desigual. Es decir, a finales de los 70 todavía, incluso la derecha, incluso los conservadores, no veían con buenos ojos la desigualdad. Entre otros motivos, porque sabían que una desigualdad demasiado grande era lo que había provocado la extensión del fascismo, y el fascismo había provocado la guerra. En aquel momento la gente que había participado en la Segunda Guerra Mundial aún estaba viva, no se nos puede olvidar, y eso marca mucho. Ella en este discurso lo que viene a decir es que hay unas sociedades, las sociedades de Europa del Este, que lo que buscan es homogeneizar a los individuos. Ella plantea que lo único que hay son individuos y que los malvados socialistas de la Europa del Este lo que quieren es que todo el mundo sea homogéneo. Si os fijáis, es esta caricatura que se hace habitualmente, ¿no? De esas sociedades con lluvia y gente con la cabeza agachada y bueno, en fin, todos muy iguales, ¿no? De hecho, hay una campaña de publicidad que ilustra esto muy bien. Es la campaña de Apple, cuando lanza el ordenador Macintosh en el 84, y por el propio año utilizan la metáfora del libro de Orwell, ¿no? Entonces se ve una sala como esta, digámoslo así, gente viendo a un gran hermano que les habla, todos muy caricaturizados, y de repente aparece corriendo una mujer rubia, muy llamativa, muy curvilínea, casi muy de Leni Riefenstahl, ¿no? Casi. Y de repente tira como un mazo a la pantalla, creo recordar, y la rompe, ¿no? Y aparece el ordenador, les da la luz en la cara, les despierta, les libera. Realmente hay una liberación, hay una revolución que es llevada a cabo no por la gente o por un partido de izquierda, sino por una compañía tecnológica. La tecnología es la que nos libera de nuestras cadenas de la homogeneidad, ¿no? Realmente las sociedades de Europa del Este, lo consiguieran o no,
tengamos la opinión que tengamos sobre el socialismo de Europa del Este, lo que querían no era homogeneizar a nadie, lo que querían era, buscaban la igualdad material. Ya os digo, es otro debate si lo consiguieron o no. Sin embargo, Thatcher muy hábilmente lo que viene a hablar es que nos quitan nuestra individualidad. Ella planteaba que, sin embargo, el liberalismo, que era algo de Inglaterra, uniendo hábilmente la ideología y la nación, lo que hacía era, lo que permitía era que fuéramos muy diferentes, muy diversos, ¿de acuerdo? No desiguales. Empieza a confundir el término diferente con el término desigual. De tal forma que ya no éramos desiguales porque había un sistema económico que estructuralmente el capitalismo hacía que por naturaleza fuéramos desiguales, que hubiera desigualdades sociales, sino que cada individuo, con su capacidad personal, conseguía llegar hasta un punto, por su diferencia, por su diversidad, conseguían llegar más alto o más bajo. El que llegaba más alto era porque lo valía, el que no llegaba más bajo era porque era un vago y, bueno, pues tenía que ir ahí a robar al Estado los subsidios y tal y cual, ¿no? Por esto el libro se llama La trampa de la diversidad, porque Thatcher consiguió confundir esos términos. Hombre, obviamente yo no planteo en el libro que por un solo discurso todo, digamos, cambiara, ¿no? Lo que sí vengo a decir es que en este discurso se ve muy bien cómo el neoliberalismo empezó a tender esta red que nos empezó a meter en la sensación de que lo esencial era ser diferentes al que teníamos al lado, que nuestra individualidad era un bien muy preciado y que esta ideología nos iba, digamos, a aumentar, no la iba a cimentar, mientras que las ideologías igualitarias, socialistas, lo que iban a decir era robarnos nuestra identidad, ¿no? Eso es algo que me parece de gran interés y que se ha comentado poco. Es decir, la primera parte del libro os encontraréis en los primeros capítulos que vamos a ver un viaje histórico de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Vamos a ver las causas, como, en fin, diferentes ejemplos. Es un libro que además utiliza mucho la cultura popular, ¿no? Habla mucho de cine, habla mucho de televisión, porque creo que para conocer una época es mejor, se la conoce mucho mejor yendo a los vertederos que a los museos, literalmente además, ¿no? Os decía que en esta primera parte del libro hacemos un viaje. ¿Un viaje a dónde? ¿No? ¿A dónde? Claro, habéis visto King Kong, ¿no? Seguro, en alguna de sus versiones la habéis visto alguna vez. A mí de King Kong lo que me interesa no es el bicho, un bicho mono grande aquel que se golpea el pecho y estas cosas y roba señoras rubias en la mano. A mí lo que me interesa es dónde vive. King Kong vive en un sitio que se llama la Isla Calavera, ¿de acuerdo? Es un sitio que es un no lugar, porque no se sabe dónde está. En ninguna película de King Kong se sabe dónde está la isla. Son mapas que les llegan robados al tipo del barco, son como una especie de sitio secreto, no se sabe muy bien, unos dicen está no sé cuántos grados náuticos al oeste de Sumatra y tal, no se sabe muy bien dónde está. Los barcos cuando llegan a la isla, o incluso los aviones, atraviesan una gruesa cortina de nubes que recubre la isla y sus instrumentos se vuelven locos, las brújulas fallan, es decir, todos los instrumentos de medición del viaje no sabes dónde estás, ¿no? Cuando llegas a ese no lugar, de repente los marineros, los expedicionarios que llegan, se encuentran con grandes insectos del Carbonífero, se encuentran con grandes reptiles del Jurásico, se encuentran con plantas espectaculares de otras épocas, se encuentran con King Kong, que es un gran simio, un gran mamífero, que podía ser pues, de hace 15.000 años, ¿no? Claro, es un no lugar donde tampoco hay tiempo, donde muchas criaturas de diferentes épocas se conjugan, se unen, se confunden. Bien, el libro plantea un viaje a este lugar, a la Isla Calavera. La Isla Calavera es nuestro presente, nuestro no lugar. Nosotros vivimos un presente en el que carecemos de pasado y carecemos de futuro. El pasado no existe. El pasado es solamente materia prima para la industria de la nostalgia. Nos ofrecen el pasado troceado en cachitos de tal forma que no sabemos hacer una narración consciente de dónde venimos. Pero tampoco sabemos a dónde vamos. Hemos dejado de tener horizonte, futuro. La palabra futuro, que es una palabra muy moderna, y lo digo con todas las características de la palabra moderna, ¿no? El futuro. Claro, el futuro ahora mismo es Elon Musk lanzando cohetes estúpidos y coches al espacio con muñecos y un señor que se tira de un globo y otro no sé qué. Es mucha imagen de síntesis que un empresario californiano nos hace para inventarse el futuro. Pero no hay futuro de verdad, no hay un futuro donde dirigirnos. Durante mucho tiempo el futuro fue la revolución. Fuera cierta o no, ocurría. Durante el siglo XX, si os fijáis, hubo al menos 2 revoluciones por década. 2 revoluciones por década. Otra cosa es que fueran exitosas, que tuvieran futuro, que vuestra bajo opinión fueran necesarias. Pero hubo 2 revoluciones por década. Parece que había un futuro donde dirigirse. Y de repente ese futuro desaparece, ese pasado desaparece y ni siquiera tenemos un no lugar. ¿Por qué? Porque para lo diversos que nos creemos,
Los centros de las ciudades se parecen todos muchísimo. Ahora mismo ir al centro de Madrid, al centro de Tokio, al centro de Nueva York, al centro de Londres es ir al mismo sitio. Hay no lugares, efectivamente. Y últimamente hacía un tiempo que no venía a Gijón, del 2014, y he empezado a ver bares preocupantes, ¿no? Mucho bar de sushi, mucho rollito sofisticado, ¿no? Con lo bonito que tenéis esto. Pero bueno, intentar que no lleguen los patinetes, tirarlos a la playa, si bien llegan aquí. Ya han llegado, ¿no? En fin, es imposible superarlos. ¿Qué es lo que ocurre? De repente se nos da una paradoja, que es que el neoliberalismo nos ha hecho a todos muy parecidos, no muy iguales, sino muy parecidos. Han aumentado las desigualdades sociales respecto a hace 40 años, respecto a la época de posguerra en Europa, pero sin embargo somos muy desiguales, pero cada vez nos parecemos más. Este canto a la diversidad que Thatcher hacía, a nuestra diferencia, que cada uno por nosotros mismos, al final ha resultado que todos comemos en los mismos sitios, todos vemos las mismas películas, todos oímos la misma música y todos compramos las mismas velas perfumadas en el Zara Home, ¿de acuerdo? Este problema, de esta sensación de ser todos muy iguales, de repente nos hace que tengamos una gran sensación de angustia, porque nuestro yo necesita identificarse de alguna manera, ¿no? Esta ansiedad por ser diferentes es también una ansiedad por ser competitivos. Es decir, nuestra identidad, y esto es importante tenerlo en cuenta, es otra de las ideas importantes que expresa el libro, no es solamente que quiera ser cada vez más diferente, sino que intenta ser competitiva. Yo tengo amigos que de repente se han puesto a correr, ¿no? En España yo creía que solo corrían los niños, los locos y los delincuentes, y de repente corre mucha gente, ¿no? Y pues yo no corro así, así me pasa. El caso es que cuando se ponen a correr, compiten mucho, pero compiten contra ellos mismos. Llevan relojes y se miden y dicen, me mandan mensajes y me dicen, me he bajado mi marca personal, ¿no? Digo, ¿cómo que tu marca personal si ves en Móstoles? O sea, no tiene sentido que tengan marcas personales corriendo en Móstoles. Resulta que esta diferencia también es aspiracional. Si os fijáis lo que os decía, ¿no? La política es individual y aspiracional. En el libro cuento una anécdota de una pareja que resulta que, bueno, la americana, ¿no? Es un libro que tiene mucha prensa norteamericana porque allí este fenómeno está mucho más avanzado. Este libro es una alarma, ¿eh? Os decía que no es un libro teórico, es un freno de mano. Es decir, ojo, cuidado, yo creo, vamos a parar un momentito, vamos a darle vueltas a esto y luego ya hacer lo que queráis, ¿no? Pero por lo menos vamos a pensarlo. Claro, esta pareja en el Día de Acción de Gracias, pues en vez de poner pavo como hacen todos los años, esto lo he leído en el Wall Street Journal, no es de ninguna revista de Wall Street Journal, comentaban esta historia con gran efusividad y tal, porque además quien la contaba era una pequeña empresaria que había montado una empresa de customización de ropa, vendía una ropa cada una diferente, ¿no? Resulta que, hace 20 tengo, ¿verdad? Sí. Resulta que ese Día de Acción de Gracias pone capón, ¿no? Porque le había visto en Juego de Tronos y le parecía algo muy sofisticado, ¿de acuerdo? Y resulta que ese capón, pues estaba muy delicioso, se ponen a comerlo su pareja, sus amigos en el Día de Acción de Gracias, hasta que el marido, o el novio, creo recordar, le pregunta, oye, ¿pero qué es el capón, no? Y le dice, ya, pues mira, es un ave de corral emasculada, es decir, que han cortado las gónadas pues para que el ave pues crezca más rellenita y con más grasa y tal, ¿no? Entonces, claro, el marido se horroriza, suelta el tenedor, dice, ¿cómo que le habéis cortado al bicho? Sí, el bicho suelta, yo no puedo comer esto. Se siente muy ofendido como hombre de que a un pobre bicho le hayan hecho esa barbaridad para que él se lo coma, ¿no? Su ofensa es tan grande que al final acaban discutiendo, acaban separándose, ¿no? Se acaban yendo cada uno por su lado. Claro, yo me llama la atención que ese señor se sintiera muy ofendido por que le pusieran este plato en la mesa, pero que no se sintiera ofendido porque a 2 manzanas donde él vive hubiera un señor viviendo entre cartones en un banco, ¿no? Esto es raro, ¿no? Y aquí ponemos otro elemento. Parece que las cosas, las cuestiones que nos ocurren a nuestro alrededor nos resultan más ofensivas en cuanto a que atacan más a nuestra identidad específica, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablaba también que es una identidad aspiracional? Porque la pequeña empresaria cuando pone el capón no pretende realmente hacer un plato más rico, lo que pretende es aspiracionalmente cambiar su situación social, ser algo más de lo que es. Eso es lo aspiracional. No se trata, de hecho Monedero me lo decía, no lo entendió bien, es que no quieres que la gente viva mejor. Digo, hombre, por supuesto. Hoy iba con Pedro de la Sociedad Cultural Gijonesa y me ha enseñado la ciudadela que hay aquí, ¿no? Pues unas casas de obreros, unas condiciones pues mucho peores quizás de las casas que hay ahora, obviamente, ¿no? Es decir, hombre, me decían, ¿tú quieres que la gente viva como en los años 50? Digo, no, hombre, no, entiendo que todos queremos vivir mejor. Lo aspiracional hace referencia no a que vivamos mejor o peor,
sino que cuando adquirimos una serie de objetos o de ideas incluso, porque las ideas también se compran de una u otra forma, creemos que nuestra situación material es mejor por haber adquirido esos objetos. Que tú tengas un iPhone, a mí me da igual, ¿de acuerdo? Esto no es una crítica moral, la moralidad en la política me parece que se lleva mal, suelen ser más estúpidas. A mí me gusta el whisky caro, ¿de acuerdo? Me gusta el whisky caro. Lo que pasa es que no puedo beberlo porque no tengo dinero. Ahora, cuando lo bebo, el gran problema sería que yo por beber Macallan me creyera que yo no soy de clase trabajadora y que mi vida es mucho mejor. Cuando tengo un trabajo precario, cuando tengo una gran dificultad para acceder a la vivienda, cuando tengo una serie de problemas muy relacionados además con mi relación con el trabajo. Ese es el concepto de aspiracional, ¿no? Resulta que cada vez se ha puesto más difícil vivir. Antes vivir, pues era vivir. Salías, trabajabas, tenías hijos, tal. Ahora vivir es una constante competición, hay que saber vivir. Por eso hay constantemente revistas de tendencias, suplementos dominicales, que nos dicen cómo hay que vivir, cómo hay que entender de tal objeto, cómo hay que entender de vinos, cómo hay que entender de cuál y de cuál. No entiendes de vinos porque realmente te gusta el vino, entiendes de vinos para poder ser superior al que tienes al lado, ¿no? Ese es más o menos el concepto. Claro, la pregunta es, ¿si esto ha afectado a nuestra vida cotidiana? ¿No ha afectado a nuestra relación con la política? Por supuedo. De hecho, este no es un libro que hable de contradicciones materiales y simbólicas, por mucho que lo han dicho, ¿no? No. De lo que se trata es, este libro lo que viene a decir es que la política se ha convertido en un objeto de consumo que nosotros accedemos a él a través de una serie de herramientas, factores, ¿no? Si os acordáis en el 15M, que fue un momento muy interesante, pero que también tenía algunas cosas extrañas, ¿no? Era una cuestión muy de angustia por la representación. De hecho, el grito de guerra no nos representan, ¿no? Me acuerdo que el 15M se hacía mucho hincapié en los programas de los partidos políticos, ¿no? Había páginas donde ponían los programas de los partidos para que tú los leyeras y actuaras en consecuencia. De repente tu posición social no tenía ninguna importancia. De repente tu relación con el trabajo no tenía ninguna importancia. Tu ideología no tenía ninguna importancia. Lo único que importaba era que tú, como un consumidor, ibas como si fueras a un concesionario de coches y en vez de leer las características de un Mercedes o de un Audi, de un no sé qué, leías las características de composición de los diferentes partidos políticos y tú ya elegías, ¿no? Es una relación con la política rara, ¿no? Antes teníamos una relación mucho más de clase y ahora parece que la compramos, que la adquirimos de una u otra forma. Claro, ¿cuál es el problema? Que como consumidores, cuando vamos al supermercado, sabemos que los productos que compramos muchas veces no son los que más nos hacen falta, sino los más llamativos, los que tienen envoltorios más interesantes, más de colores, y encima además por un alto precio, ¿no? Y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Claro, en el libro digamos que intento dar una relación coherente de cómo ha ido sucediendo todo esto, de cómo se creó el centro político, de cómo Clinton y Blair, que parecían el antídoto para Thatcher y Reagan, realmente fueron no un antídoto, sino una consecución, ¿no? Un esto posterior. Y cómo realmente en este momento es cuando se traduce a términos reales toda esta forma, todos estos lifestyles, todos estos estilos de vida competitivos se van traduciendo cada vez más a la política y nuestra relación empieza a cambiar, ¿de acuerdo? En España, de hecho, esta época, no es Felipe González realmente quien introduce el liberalismo en una cuestión cultural en España, es Zapatero. Zapatero, de hecho, es un hombre, yo creo, según me han contado, se cree lo que dice, es un tipo moralmente, ¿no?, firme y tal, nada que ver con este señor tan oscuro en el que se ha convertido Felipe González. Sin embargo, el PSOE en los 80, a la par que aplicaba un neoliberalismo muy claro en la desindustrialización del país, por otro lado aplicaba una suerte de estado del bienestar construyendo infraestructuras, carreteras, colegios, ese tipo de cuestiones, ¿no? En todo caso, su relación con el electorado, la relación del PSOE en los 80 con su electorado, seguía siendo una relación de clase. Podéis acceder a los discursos que tenían. Ellos hablaban de clase trabajadora, tenían una relación muy directa, ¿no?, con su electorado en esta cuestión. Cuando Zapatero llega al poder, eso cambia. De repente esa relación es mucho más una relación de clase media, es una relación que ya la ideología, digamos, del trabajo no tiene tanta importancia y se empiezan a poner las políticas identitarias por medio, ¿no? Por una cuestión, porque Pedro Solbes, el ministro de Economía de Zapatero, y Rato, el ministro de Economía de Aznar, son primos hermanos. Tenían el mismo concepto económico. Y si tienes el mismo concepto económico, ¿cómo narices representas ante la sociedad que eres un partido diferente? Lo representas mediante las políticas de la diversidad. Zapatero trajo el matrimonio igualitario, trajo la ley de memoria histórica, trajo otra serie de cuestiones. Obviamente, yo no digo que esas cuestiones no sean importantes, ¿no?
Lo que sí digo es que se utilizaron como un parapeto, como una forma de diferenciación y de representación de que la política era diferente. Esto trajo también una consecuencia indirecta, que a España llegaron las guerras culturales. De hecho, sabéis, y lo políticamente incorrecto, uno de los primeros que juega con este concepto hábilmente es el señor José María Aznar, ¿no? Todos recordaréis que el PSOE sacó una ley que además es escasamente, digamos, ideológica, ¿no? Que era retirar el vino de las gasolineras, algo que todos más o menos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no te pimples una botella de vino cuando vas a coger el coche porque te matas, ¿no? Entonces el señor Aznar se sintió muy ofendido porque aquello le parecía un liberticidio, ¿no? Y dijo aquella famosa frase de ¿quién es usted para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Con la voz tomada, ¿no? Por quizás el vino que había tomado. Claro, si os fijáis de repente Aznar, que es un señor muy de orden, que se vestía de Cid, ¿no? Y tiene se convirtió en un rebelde. Era un rebelde contra el Estado que le venía a imponer malvadamente que no pudiera beber vino. Y sin embargo Aznar se convirtió en una especie de casi de rebelde, ¿no? De alguien políticamente incorrecto, seguro que os suena el término. De repente lo políticamente incorrecto es la respuesta a una serie de formas de políticas culturales, al ministros y ministras, a este tipo de cuestiones simbólicas. No es que yo en el libro intente hacer una división entre lo simbólico y lo material, como el otro día me volvió a insistir Garzón con unas gráficas de elaboración propia. No, lo que yo vengo a decir en el libro es que la política simbólica empieza a tomar más potencia y empieza a ser más importante en la sociedad en la medida en que tú haces menos políticas reales, menos políticas materiales, menos políticas que pesan. No sé si habéis visto Jurassic Park, cuando va el crío con las gafas de visión nocturna y se da la vuelta al ejecutivo y dice, ¿qué llevas ahí? Chaval, no sé, son unas gafas, pesan. Dice el chico, sí, dice, déjalas porque entonces son caras. Ese es el concepto de política que pesa, ¿de acuerdo? Políticas en las que te tienes que gastar manduca, dinero, panoja, porque si no te gastas dinero, son políticas realmente simbólicas habitualmente, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Hemos empezado solamente a hacer políticas simbólicas porque no, realmente, como bien me comentaba, como hablamos antes, por la propia disposición del neoliberalismo, la política tiene cada vez menos importancia, ¿de acuerdo? En el sentido, la política institucional controla cada vez más menos resortes. Un ayuntamiento hace 40 años tenía muchas más capacidades de las que tiene ahora, más capacidades legislativas y de hacer cuestiones, ¿no? Igual que un gobierno, lo mismo con Syriza, ¿no? De repente el gobierno es elegido por la gente, llega a la democracia, lo que vosotros queráis, llega a Europa y te dice, no puedes hacer esto, ¿no? Y ahora estamos viendo esta polémica de nuevo pues, con Italia, incluso los presupuestos de España respecto a la presentación que tienen que hacerlos a Bruselas, ¿no? En fin, ya creo que os he situado un poco, ¿no? ¿Por qué es importante la identidad? Porque hablamos mucho de identidad todo el rato, políticas identitarias, identidad, ¿no? A mí me gusta contaros una pequeña historia, os propongo un ejercicio, que es que os imagináis un bar de menú del día, donde se sientan dos comensales, uno de ellos es un hombre ya más mayor, unos 50 años, quizás 60, y otro es un chaval un poco más joven, compañeros de trabajo, y entonces están hablando de política en ese momento en que ya te has bebido el vino con casera y estás jugueteando con las amigas en el mantel, y el chaval le dice una frase al hombre mayor que seguro que todos hemos dicho: la gente está gilipollas, la gente no se entera de nada, ¿no? Y el hombre mayor dice, bueno, espérate, vamos a hacer un juego. Dice, mira aquella mesa del fondo. Entonces en la mesa del fondo hay unos señores así, orondos, con un traje azul caro, el pelo engominado, ¿no? Y tal. Dice, ¿qué te parece que es esa gente? Dice el chaval, dice, serán jueces, serán abogados, serán empresarios de por aquí, de la zona, de las torres aquellas. Dice, vale, ¿qué te parece que votan? Y el chaval dice, a la derecha, claramente, ¿no? Vale, dice, aquella mesa, de repente hay unos hombres, con aspecto de venir a trabajar de algún sitio cansados, ¿no? Un pantalón azul de mono, una camiseta de estas de taller mecánico de su barrio, de publicidad, un poco manchados de pintura. ¿Qué te parece que son? Y el chaval dice, creo que serán albañiles, pintores, están trabajando en alguna reforma por aquí de alguna empresa, ¿no? Dice, vale, ¿qué es lo que votan? Dice el chaval, posiblemente a la izquierda. Dice, pero bueno, a lo mejor uno de ellos se ha hecho autónomo y vota a la derecha. Vale. Y aquella mesa, y entonces el chaval ve a unos tipos con gafas de pasta, unas chicas y unos chicos así jóvenes, modernos, con ropa curiosa, ¿no? De colores y tal. Dice, vale, ¿y aquellos qué te parece que son? Dice, diseñadores, publicistas, trabajan en marketing, trabajan en alguna profesión de ese estilo. ¿Y qué te parece que votan? Y el chaval dice, ni puta idea. ¿Qué os quiero contar con esta historia? Uno, si os fijáis, cuando el compañero mayor al joven le dice, ¿y qué son?, el chaval joven responde con su profesión.
Dice, son abogados, son pintores, son publicistas. Parece que el trabajo, la profesión, sigue bastante importando en nuestra identidad. Por mucho que intelectuales de gran estima como Jorge Moruno crean que la clase social ya no existe, o Jorge Lago, ¿no?, que dice que es una cosa inventada, ¿no?, y tal. Claro, supongo que para un señor que tiene 7 pisos y 1 millón de euros en el banco la clase social no tiene ninguna importancia. Para mí sí la tiene. Y os voy a explicar por qué. Por una cuestión muy sencilla. Cuando a mí me dicen que la clase social no existe, les respondo muy rápidamente con una cuestión. En Fuenlabrada, donde yo vengo, somos el pueblo de 100.000 habitantes de España que tiene unas tasas de paro más altas y donde hay un índice de estudiantes universitarios más bajo. En Las Rozas, que está a 20 kilómetros se puede ir andando, es uno de los pueblos de España con mayor poder adquisitivo y donde más estudiantes universitarios hay. Hay 2 opciones, o existen las clases sociales o en Fuenlabrada somos imbéciles. Y como a mí no me gusta que me llamen imbécil, digo que las clases sociales existen, ¿de acuerdo? Entonces, que es un mensaje para mis queridos amigos. Resulta que el chaval contesta con qué son, con el trabajo. El trabajo parece que todavía tiene importancia en la sociedad. Pero además contesta algo, contesta si son de derechas o de izquierdas, ¿de acuerdo? En relación a lo que son, a lo que trabajan, a su identidad. Parece que entre lo que somos y nuestra ideología media algo que se llama identidad. Si sabemos quiénes somos, es decir, cuáles son las relaciones que tenemos con la economía, con el mundo, con la vida, podemos ver que hay gente parecida a nosotros y por tanto juntarnos con esa gente para intentar arreglar alguno de los problemas que tenemos. Eso es la política. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece que la gente que es de clase alta, que tiene dinero, sabe perfectamente quién es. De hecho, visten como tal, se comportan como tal, llevan relojes caros, llevan el pelo de una forma determinada y votan en consecuencia a sus intereses, a su identidad. Sin embargo, según vamos trasladándonos hasta el punto de esas profesiones que no sabemos muy bien exactamente qué es lo que son, resulta que la identidad se difumina mucho y somos incapaces de saber qué vota esa persona, es decir, cuál es su relación con la ideología, ¿de acuerdo? Por eso es importante la identidad. La identidad, sin embargo, no es solamente un hecho construido, es decir, no puedes construir únicamente identidades a no ser que tengas una gran fuerza de coacción social. Por eso, la burguesía ha construido una identidad de clase media aspiracional, por eso todos somos clase media. Clase media aspiracional en el sentido de que al final, tanto Amancio Ortega, el encargo intermedio de Zara y la chica que dobla las camisetas por 800 euros son todos clase media. Ese es el concepto de clase media aspiracional. Una identidad, una guerra cultural real, esta sí exitosa, que nos han planteado para quitarnos nuestra identidad y por tanto quitarnos nuestra relación con la ideología, no saber quiénes somos, ¿no? La cuestión es que la izquierda ha sido afectada por esta angustia por la identidad y por eso constantemente tenemos una relación con todas estas políticas de la identidad donde no somos capaces de hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Estaba pensando si seguir o ahora en las cuestiones, en las preguntas seguro que aparecerán algunas cosas, ¿no? El caso es que al final esto lo podéis ver muy bien en aquello que se llamó la carroza de la diversidad, ¿no?, en Madrid. O sea, es un tema intrascendente, felizmente intrascendente. Una cabalgata de reyes es intrascendente, por suerte, los niños van a ver a los reyes y punto. Alguien decidió que era una buena oportunidad para luchar por los derechos de las personas trans en la cabalgata. Bien, entonces pues hubo una polémica enorme que llegó igual hasta el Parlamento, se metieron medios de comunicación, tal cual, ¿no? Claro, yo no sé si los niños, no tengo ni idea si los niños se enteran o no, cuando ven aquellas señoras vestidas de peluche, si están luchando por algún derecho o no, no sé, yo creo que no, pero bueno, da igual. La cuestión fundamental es que aquella guerra cultural fue bastante negativa para el Ayuntamiento de Madrid, porque de repente una gran parte de la gente vio como algo que no entendía, ¿no? En plan, oye, ¿qué pinta esto de mezclar estos derechos? Igual que la gente ve perfectamente el Día del Orgullo Gay, ¿no? Pues ¿qué pinta aquí en la cabalgata? Es algo raro, ¿no? Pero aparte el gran problema es que reducimos los derechos de las personas homosexuales o trans a una simple cuestión simbólica. Yo no estoy diciendo que no tengan importancia. Lo que estoy diciendo es que el ayuntamiento, por ejemplo, en conjunción con la comunidad, por ejemplo, puede hacer un programa, gastarse dinero de respeto a la diversidad sexual, llevarlo a los institutos y, bueno, pues eso parece, en todo caso, convendremos en que tendrá un efecto más positivo que hacer una carroza, ¿no?, en una cabalgata de reyes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la carroza, entre el jaleíto cultural y el programa de las escuelas? Que en el programa de las escuelas tienes que gastarte dinero.
Y el problema es que el dinero no es que, supongo que ahora Madrid sean malos, la señora Carmena, y no quieran hacerlo, sino que no se lo pueden gastar porque hay algo llamado Unión Europea que te revisa las cuentas y te dice que no puedes tener más gasto en tales cuestiones. Claro que hay temas más importantes que otros, pero no es que sean más importantes porque el feminismo o la cuestión LGTB sean menos importantes que otra cosa, sino porque nos afectan a todos. Eso es lo que el libro viene a recordar. El libro viene a recordar que vamos en un vagón de tren e independientemente de nuestras identidades tenemos evidentemente una serie de problemas específicos. Por ejemplo, a las mujeres, en España hay unos 80 asesinatos machistas al año. Solamente un necio podría decir que el feminismo no es un tema importante en la agenda política. Por suerte, la agenda social está tomada por el feminismo ahora. Claro, tenemos un problema, que es cuando el feminismo lo reducimos únicamente a sus cuestiones más simbólicas. Por eso, cuando las feministas muy hábilmente plantean una huelga feminista y lo unen con los aspectos laborales, a mí me parece algo totalmente aplaudible y lo que estoy de acuerdo. Claro, si recordáis de todas formas, en la huelga feminista salió muy bien lo que fueron las manifestaciones, es decir, la representación del descontento, pero la huelga salió mal. Salió mal como casi todas las huelgas por otro lado en España, últimamente. Pero sobre todo salió mal porque muchas mujeres no entendían la relación entre el feminismo y el trabajo. Es decir, ¿qué tiene que ver, no? Ya sabía lo del feminismo, pero ¿por qué tengo que hacer huelga? Claro, realmente únicamente veían el feminismo como una cuestión moral. Está bien que las mujeres tengamos derechos, pero no entendían, porque es difícil de explicar y porque es muy difícil que tu mensaje llegue. Esto, está claro que esto todas las feministas lo entendían perfectamente, las organizadoras y las activistas feministas, la mayoría de ellas, otras no creo que lo entendieran, que la cuestión del machismo y del patriarcado es una cuestión que está íntimamente relacionada con el sistema económico, está íntimamente relacionada con la herencia, la familia y tener a las mujeres haciendo trabajos de cuidados, trabajos reproductivos por los que no se les paga y por los que hay que inventarse, digamos, una estructura cultural que diga que son inferiores, que tienen que ser inferiores al hombre para poder apartarlas. Esto se ve muy bien, por ejemplo, el ejemplo de la mujer es muy bueno porque la mujer entra y sale del mercado de trabajo en relación con las necesidades capitalistas. En la Segunda Guerra Mundial se les metió a trabajar, pero no a trabajar de oficinistas, se les metió a hacer aviones y tanques. Las señoras cogían remachadoras y hacían cosas muy pesadas, ¿de acuerdo? Con las que luego se mataban a los nazis. ¿Qué pasó? Cuando llegan los años 50, a esas mujeres hay que meterlas en casa de nuevo. Pero ¿cómo las metes cuando realmente han conseguido, digamos, no empoderarse, no han conseguido una conciencia de clase y de género? Pues tuvieron que crear un sistema cultural que saque el sistema de la familia americana de los años 50, que todos recordaréis de la señora con el mandilito y las galletitas, ¿no? Esa fue la forma de volver a meter a las mujeres al hogar. En todo caso, lo que quiero insistir es que el machismo, por ejemplo, es íntimamente relacionado con el sistema económico, con el capitalismo y con el trabajo, aunque fuera preexistente al mismo, ¿no? En todo caso, para ir acabando, porque tenéis vosotros que hablar también, hay un capítulo sobre cultura, pero también hay un capítulo sobre la ultraderecha, que es un tema que a todos nos preocupa mucho, ¿no? Y cómo la ultraderecha ha conseguido crear una corriente agregadora en la que es sencillo participar, porque hay un club mezquino, donde realmente a ti solo te hace falta ponerte debajo de una bandera y odiar al que tienes enfrente, bien sea el catalán, bien sea el homosexual, bien sea la feminista, o bien sea el extranjero o el inmigrante, ¿de acuerdo? Pero es un club donde tú puedes pertenecer. Sin embargo, cada vez es más difícil pertenecer al club de la izquierda, porque constantemente además ahora se nos está diciendo que tenemos individualmente opresiones, o sea, que recibimos opresiones, pero que también tenemos privilegios, ¿de acuerdo? Yo no digo que no existan ventajas económicas, ventajas sociales estructurales respecto a nuestra relación con el sistema. Lo que digo es cuando toda la gente la empiezas a dar así con el dedo en el pecho y decirles que tú eres un privilegiado, probablemente no tenga muchas ganas de acercarte a ti, ¿no? Y sobre todo, estamos constantemente dividiendo constantemente en grupos diferentes que enfrentamos, porque como recordáis, las identidades compiten en un mercado de la diversidad. ¿Cuál es el problema? Que parece que por un lado es fácil pertenecer a ese club y por el otro lado parece que es cada vez más difícil pertenecer a esos pequeños grupos cada vez más seccionados que compiten entre sí, ¿no? En todo caso, para ir terminando, sí me gustaría dejar clara cuál es el objetivo del libro. El objetivo del libro es recordar una frase, ¿no? Es recordar una frase que es que mientras que los movimientos revolucionarios del siglo XX parecía que luchaban por ver qué era lo que unía a personas muy diferentes, muy diversas, el activismo del siglo XXI parece que lo que busca es exagerar nuestras diferencias, ¿no? Parece que estamos en un momento en que no nos podemos juntar ni para llorar juntos. Y creo que es hora de ir, como dicen ellos, ¿no? Revisándonos y pues ver exactamente qué es lo que puede estar fallando. Espero haberos transmitido un poquito de qué va el libro y agradeceros enormemente pues, que hayáis tenido este reto para escucharme. Gracias.
Bien, pues muchas gracias a Daniel por haber sido tan escrupulosamente puntual. Entonces, gracias a ello tenéis unos 35 minutos, hasta menos 10 más o menos, para poder hacer preguntas. Vamos a ir tomándolas de 3 en 3 y, bueno, los turnos que tengan cabida. No sin antes recordar que podéis, quienes no hayáis adquirido ya el libro, lo podéis hacer, creo que en el exterior de la sala, y os invitamos a ello, por supuesto. Y, pues nada, procurad brevedad, aunque solo sea por el derecho de todos a poder intervenir. Yo creo que tú, junto con algún personaje más histórico de la izquierda española, os habéis situado en el ojo del huracán de un debate en la izquierda española, pero no solo en la española, sino yo creo que en la izquierda europea. Un debate que a veces leo artículos de gente tan enconados, parece irreconciliables, que a mí a veces me da la sensación de que se augura una nueva ruptura histórica en la izquierda. Y parece que por ahí vamos tiros, ¿no? Sabes perfectamente que me refiero a los artículos de Julián Rita, Manuel Monedeo y Dueca, pero no solo eso, sino precisamente el debate que está habiendo en Alemania en Die Linke, ¿no? Con discursos que hablan de abandonar el buenismo y para volver a recuperar lo material, como tú situabas antes. Mi pregunta va por ahí, bueno, ¿qué es lo que piensas sobre estos debates que están viendo, ¿no? Voy contestando mientras que... Sí. Muy bien. Mire, señor Arriba. Mira, yo lo que creo es que, curiosamente, esto no está hablado, porque a mí me han llegado Perdón, antes de nada, ¿a qué hora tenemos que acabar? Para ir saliendo a menos 10, o sea que tenemos media hora, ¿no? Sí, media hora. Un intelectual, no voy a decir quién, le comentaba a una figura del partido, un dirigente del Partido Comunista, le dijo, oye, felicidades, ¿y por qué? Dice, ojo, la que habéis montado con el libro de Bernabé, ¿no? Y el chaval, o sea, el dirigente del PC, le dice, no, no tenemos que ver nada con el libro, lo ha escrito, es vuestro, ¿no? Es vuestro. No, o sea, es un libro que he escrito yo, porque he querido escribirlo y porque se produjo la oportunidad. Sin embargo, para ese intelectual, él entendía claramente que esto había sido una especie de maniobra de los viejos comunistas que habían venido y habían montado este número, ¿no? Muy exitosa, además. Ojalá, ¿no? Ojalá el partido estuviera en disposición de mandar a gente a escribir tal libro y tal. Yo estaría encantado. No, con esto lo que quiero decir son dos cosas. Una, este libro parece que se identifica con una izquierda que ha estado, digamos, sepultada por una serie de acontecimientos también históricos, que yo intento explicar en el libro, ¿no? Yo viví el tema de la antiglobalización, es decir, esto no es una cosa casual o de maldad, que a alguien se haya ocurrido de repente meternos a cuchillo el postmodernismo, como me acusaban, que era una conspiración. Yo intento dar una serie de claves, no sé si acertadas, para ver cómo hemos llegado hasta aquí. En este punto, en el aquí, yo sí creo que algo va a cambiar. Parte de estos debates en torno a mi libro, y en torno también a esos artículos que estabas diciendo de Anguita y compañía, creo que vienen fundamentados por una cuestión, que es que a partir de las elecciones de 2020 esto va a cambiar y la gente está ya tomando posiciones para ver quién quiere dirigir el asunto. Pero a un nivel más amplio es verdad que sí hay una confrontación ideológica. Hay una confrontación ideológica entre una izquierda que ha vivido cómoda entre comillas, quiero decir. El periodo 2011-2015 o 2016, 2015 realmente, fue un periodo estupendo para hacer política en la izquierda. Es decir, no digo que fuera un periodo estupendo para la sociedad, porque había desahucios, despidos, pero había gente en la calle, la gente te escuchaba. Los que hemos estado metidos en movidas políticas sabemos a finales de los 90 o a mitad de década que nos conocíamos todos y no te escuchaba ni Dios, tus vecinos y tus amigos, y en esa época mis amigos venían a las manifestaciones conmigo, mis amigos de los bares, que no habían pisado una mano en su vida, y iban voluntariamente además. Era una buena época para hacer política. Esa época se ha acabado y no va a volver, ¿eh? A mí que me acusan de nostálgico, yo creo que la nostalgia ya está presente en muchos líderes políticos actuales, en que se piensan que el movimientismo y que esto que se llama la voz plural, vale, no es una voz plural, es una voz atomizada. Es que nadie se da cuenta de esto. No se trata de que haya diferentes sujetos políticos y que haya que darles voz a todos, no, se trata de que como compiten, se atomizan, que esa es la idea que sí da el libro y que nadie se ha metido a rebatírmela, ¿de acuerdo? Se me ha rebatido el libro de muchas formas, pero esa no. Dicho esto, claro, yo creo que los que escribimos, seamos o no ideológicamente afines a la izquierda, nuestra cuestión es molestar. Yo no soy un líder político, yo no soy un activista, yo escribo, entre otras cosas, porque además lo he dicho muchas veces y lo digo sin ningún reparo, prefiero escribir a trabajar de teleoperador. Entonces me gusta más escribir porque es más cómodo, es una cuestión más agradable, ¿no? Lo digo e intento llenar la nevera escribiendo. Pero los que escribimos, nuestra función es la de molestar. Somos los bufones de la corte, somos los jorobados que desde la torre escupen a la gente y le dicen cosas feas. Mi función es esa,
la asumo. Yo no tengo por qué tener estrategia, no tengo por qué tener táctica, no tengo por qué tener oportunidad a la hora de escribir. Tengo que escribir lo que crea que tengo que escribir, moleste o no moleste, sea conveniente o no sea conveniente. Y de repente hay gente en la izquierda que ha dicho, es que este libro no es conveniente. Me han dicho, hombre, si a lo mejor un poquito de razón tienes, pero es que fíjate qué peligro, porque tal, porque cual, algo muy parecido a lo que le han dicho Anguita y compañía. Claro, yo creo que no. Yo creo que tenemos un problema y es que por este camino por el que vamos se han conseguido cosas buenas. Hay ayuntamientos que han cambiado, tal o cual, pero algo parece que falla. Algo parece que falla por lo siguiente, porque tras la mayor crisis económica de los últimos 80 años, no se puede decir que la izquierda tenga más presencia social. Tiene más gente en las instituciones, pero no más presencia social. De hecho, yo no he visto, no sé vosotros, que algunos sois más mayores que yo, si recordáis un momento en el que la gente está tan perdida como este. Perdida literalmente, ideológicamente. Y es curioso porque tenemos muchos cargos políticos y esos cargos, si os fijáis, no son capaces de dirigir un pimiento, pero además de ponerse y que les denle hostias, me refiero ideológicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo a lo políticamente correcto, tienen miedo a meter la pata, tienen miedo a lo que dicen en redes, tienen miedo a salirse tienen miedo al debate. Y eso es lo que no podemos permitir, que en la izquierda no se pueda debatir porque alguien se ofenda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues mi libro, creo que sin quererlo ha habido una serie de acontecimientos que han ido, juntándose. Sí me gustaría acabar con una idea. Gracias a este libro, creo que en España no se va a poder escribir un manifiesto redneck. Manifiesto redneck es un libro escrito por un autor norteamericano que trata temas parecidos a estos desde una visión totalmente diferente y de una perspectiva de extrema derecha. Eso es así. Creo que gracias a este libro, y no se me ha reconocido por parte de mis críticos, la extrema derecha va a tener difícil sacar un libro como este, ¿de acuerdo? De hecho, ciertos youtubers de extrema derecha les ha puesto muy incómodo mi libro porque dice cosas que ellos dicen pero explicando por qué ocurren. Y yo no digo que las feministas sean malas, ni digo que sus problemas no sean importantes, ni que el LGTB sea un peligro, ni... Entonces les ha roto el discurso mucho. Por eso generalmente me hacen como que no me ven, ¿no? Entonces, bueno, más o menos corresponde a tu pregunta, más o menos podría ser esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que lamento es no haber leído tu libro, por lo tanto, quizás algunas de las preguntas pues, están aquí contestadas. En primer lugar, quería preguntarte, ¿tú no consideras que esta visión que hay es una visión del marxismo, completamente light, no científica, y que esta visión, ¿no crees tú que es las consecuencias de la ruptura, lo que fue en los años 60, el movimiento comunista internacional y por lo tanto de la concepción del marxismo, y que hemos acabado aquí, a partir de más o menos de la fecha de la cultural gijonesa de los años 60-70, pues con una concepción que nos ha llevado en estos momentos, después de 500 años, a una crisis que es la crisis del eurocentrismo, una visión eurocéntrica con una tremenda crisis, que es la crisis del sistema global que estamos viviendo. No, porque yo coincido contigo en ese no lugar, no es para mí, tal como los planteaste, es la crisis del sistema, que hemos tenido claro hasta dónde hemos llegado, pero en estos momentos no hay nada claro de lo que hay enfrente. Pero esta visión es la crisis del eurocentrismo, porque yo creo que en lo que es en Asia, Eurasia, lo que es en África, en gran parte de América Latina, sí hay alternativa. Allí la crisis del marxismo no llegó con las mismas consecuencias y no hay una crisis eurocéntrica porque no tenían esa visión del mundo. Yo creo que en este sentido sería como una pregunta para ti, ¿no consideras que esta debilidad que tenemos, esta ruptura que tenemos con la realidad, de no saber qué perspectiva no viene fruto de la crisis de los años 70, y no consideras tú que fuera del pensamiento eurocéntrico el socialismo si existe como alternativa para muchos otros países que no tienen una visión eurocéntrica, en Eurasia, en África, en muchos países de América Latina? Tenía muchas cosas, pero la verdad, eres un libro que lo planteas en un debate amplísimo, pero con esto ya me conformo. Muy bien. Si es un libro que deja muchas cosas fuera, por ejemplo, es un libro que te deja algo que es esencial, es cómo el mundo del trabajo realmente se fragmenta y se atomiza en características reales. Es un libro que no entra ahí simplemente porque ya hay muchos libros que han tratado ese tema, ¿no? Han tratado cómo la clase trabajadora se ha fragmentado literalmente y ahora no trabajamos 3.000 personas en una fábrica o no hay tantas personas trabajando en un mismo centro de trabajo y trabajamos de forma, digamos, fragmentaria, ¿de acuerdo? O tenemos nuevas relaciones como
directamente trabajar sin contrato de trabajo a través de una app de móvil, como Deliveroo y ese tipo de iniciativas, ¿no? Deja fuera, evidentemente, grandes conflictos, como tú apuntabas, ideológicos en la izquierda, ¿no? Ahora con mayo del 68, que es lo que tú comentabas, la crisis, digamos, ideológica empieza ahí. Yo realmente en el libro lo único que apunto es que hay una serie de idearios que surgen como un gran arrepentimiento a los pecados de la izquierda del siglo XX, que se cometieron, ¿de acuerdo? Entonces hay un momento determinado en el que se empieza a escribir, bueno, pues cómo es posible que tantos proyectos de izquierdas no hayan salido como es debido y que se ha atentado contra los derechos humanos, ese tipo de cosas, ¿no? Este gran arrepentimiento, yo sí creo que no pasa desapercibido para las fuerzas económicas y que de una u otra forma esas ideas acaban siendo utilizadas para sembrar como una duda permanente en la izquierda. Pero bueno, es una visión que yo tengo en el libro que no es realmente lo importante, ¿no? Sobre todo el libro lo que pretende es, no solamente en el terreno europeo, porque es un libro que ahora mismo está llegando a Latinoamérica, está llegando a México, a Argentina, a Chile, y los lectores me están diciendo que es que el libro allí hace mucha falta. Y hace mucha falta porque esta relación con la ideología en esos países sigue todavía existiendo, ¿de acuerdo? Sigue existiendo, me refiero tal y como la estoy planteando en el libro. Hay una serie de grupos separados que ya no tienen un objetivo común, sino que cada uno únicamente mira por sus intereses, ¿de acuerdo? Las articulaciones están siendo muy parecidas. De repente no hay conciencia de clase y hay empoderamiento. De repente no hay una posición de clase, sino que hay ofensas y privilegios y opresiones. De repente, entonces muchos activistas de allí, muchos tal, me están diciendo, oye, ojalá llegue el libro con más fuerza aquí porque nos hace falta. En ese sentido, yo no tengo ni idea exactamente, te lo reconozco, cuál es la situación exactamente en Latinoamérica. Es evidente que es un libro muy en el contexto europeo, occidental en el sentido de Estados Unidos y Europa, ¿no? Es básicamente lo que te puedo decir. Creo que digamos, con una de las ideas matrices de los promotores de Podemos fue, digamos, reconstruir la fuerza de las clases bajas en torno a, o sea, dando ya por sentado que la identidad obrera era algo que estaba completamente derrotado y deconstruido, pues volver a concentrar al poder popular en torno a ideas políticamente difusas, ¿no? La casta, la gente, los de arriba, los de abajo, ¿no? Tú, por un lado, opinas que eso era algo desde un principio abocado al fracaso, o que fueron ciertas circunstancias en las que le llevaron a este retroceso, ¿no?, que están sufriendo ahora. Por otro lado, a mí también me gustaría señalar que yo creo que el empuje que tienen en este momento los movimientos identitarios tiene sobre todo que ver con que son, digamos, las luchas en las que la gente cree que pueden ganar, y de hecho se pueden ganar, ¿no? Cuando no hay que organizar grandes manifestaciones, movilizaciones, huelgas, incurrir en grandes riesgos económicos, ¿no? Es más, y todo se mueve dentro de manifestaciones culturales, artículos, canciones, etcétera, etcétera. Parece que son batallas que son más fáciles de ganar. En este momento, si hacemos un repaso de todos los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento ecologista, todos se están llevando un hachazo tras otro, una derrota tras otra, y los únicos que están realmente poniendo el dedo en la llaga, están consiguiendo ocupar el centro del debate político y del debate público, es el movimiento feminista. Quizás porque, por un lado, no necesita construir una identidad como la clase obrera, por ejemplo, porque, por ejemplo, todas las mujeres saben que son mujeres, o por lo menos una gran mayoría de ellas, pero no todos los obreros son conscientes de que forman parte de una clase social. Entonces, no teniendo que construir esa identidad, teniendo frentes de lucha que en gran parte están dentro de lo doméstico, tienen como muchas más oportunidades de conseguir avances y ganar. Yo creo que básicamente este empuje que tiene, por ejemplo, ahora el feminismo
tiene mucho que ver con el hecho de que son batallas que son fáciles de ganar, igual que las, bueno, fáciles de ganar entre comillas, igual que las batallas identitarias. Sí, el auge feminista, el cual yo celebro, sin duda alguna, yo creo que surge por dos factores, y no le resto capacidad política individual al feminismo. Capacidad política me refiero a agenda propia. Lo que sí digo es que tiene mucho que ver con la crisis. Eso es algo que no se suele decir habitualmente. Es decir, la crisis económica es una crisis irresuelta. Se ha resuelto en términos generales por arriba al parecer, pero por abajo grandes masas de población viven con una incertidumbre mayor que antes de la crisis, eso es obvio. Muchas mujeres de clase trabajadora han expresado esa incertidumbre, ese descontento a través del feminismo. No digo que ellas lo hagan voluntariamente o lo hagan conscientemente, quiero decir, porque ni siquiera muchas se percibirán como de clase trabajadora. Digo que las condiciones económicas en las que viven, esa crisis resuelta, tiene que manifestarse por algún lado, y se manifiesta por el feminismo. Ahora, ¿el feminismo tiene agenda propia? Por supuesto, tiene agenda propia porque, como hemos dicho, hay graves problemas feministas, y sobre todo apela a cosas muy de la vida cotidiana de las mujeres. Es decir, que una mujer vuelva a casa por la noche y tenga miedo de andar por la calle sola porque puede ser violada o increpada, a lo mejor no es un tema que afecte a la economía mundial, pero sí es algo muy importante para la persona, porque se siente evidentemente afectada en su vida más inmediata. Por eso es algo que de ahí, si los demás movimientos políticos deben aprender, el relacionar grandes cuestiones con cuestiones que afecten mucho a la vida cotidiana de las personas, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tú decías es más fácil, algo intuyes, pero yo creo que hay que afinar un poquito más, fíjate. Creo que lo que tú quieres decir, o yo he entendido, es que al final la relación que tenemos con la política ahora, como os decía, está siendo cada vez más declarativa. Somos cosas en relación que decimos lo que somos, no qué hacemos. Pero esto no son solo las feministas o los LGTB, a los comunistas les pasa lo mismo. Un comunista hace 40 años hacía comunismo, se juntaba con otros comunistas en un partido político, en el que fuera, iba a la asociación de vecinos y llevaba su ideología, tenía en su trabajo, hacía actividad sindical, es decir, hacía política. Ahora somos comunistas porque identitariamente, declarativamente somos comunistas. Entonces, en tu cuenta de Twitter te pones muchas fotos de Lenin y de la bandera roja y de hoces y martillos, pero luego no haces nada en tu trabajo, no te afilias a un partido político comunista, no te afilias a un sindicato, con lo cual es raro ser comunista sin hacer comunismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que esto es fácil de ver. Entonces, en el feminismo, al final, si nuestra relación con la ideología es declarativa, al final puede ser feminista la mujer de mi barrio o de Leganés, a la que entrevistaba el otro día, y puede ser feminista Ana Patricia Botín. Y eso es un problema. Porque es verdad que ahora hablamos todo el rato de la transversalidad, de cuanto más rápido una ideología llega a la gente, mejor. Pero ojo, claro, el problema está que cuando todo el mundo es algo, nadie lo es realmente. No pueden ser iguales la mujer de mi barrio y Ana Patricia Botín, porque al final, entre la identidad y la cartera, siempre se elige la cartera. Eso lo sabemos todos. Y al final el hombre LGTB, que es muy LGTB, cuando tiene que elegir entre su negocio y apoyar tal cosa, elige su negocio. Eso es siempre así, ¿de acuerdo? Entonces, el gran problema no es que el feminismo tenga algo malo de por sí, o los LGTB tengan algo de por sí. Yo nunca digo eso en el libro. Yo lo que digo es que como nuestra relación con la política es cada vez más declarativa, es mucho más fácil que esas luchas, que en principio no están centradas en cuestiones de índole de conflicto capital-trabajo, aunque el feminismo sí tiene mucho de ello también, sean fácilmente apropiadas, digamos, por el neoliberalismo y se utilicen en contra de, efectivamente, ese conflicto capital-trabajo, ¿no? Por otro lado, sí me gustaría hacer un hincapié en algo. La identidad que tú decías que ellas son mujeres y nosotros éramos, ¿no? Es curioso porque una chica en Twitter, cuando saqué el primer artículo del libro, me dijo, oye, el artículo en el que se basa el libro, me dijo, oye, el artículo muy bien, ¿no? Pero vaya lío que has montado y tal, total, para que apoyemos a estas cosas de los obreros, dice, no hace falta haber montado tal jaleo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que me estaba queriendo decir ella? Para ella los obreros era una cuestión simplemente identitaria. No era una forma de la producción, no era algo a lo que ella pertenecía, ella no se sentía clase trabajadora. Para ella los obreros eran señores de 50 años, con mono azul, que trabajaban en la Duro Felguera con cosas así muy de metales y tal, que comían bocadillos muy grasientos, que fumaban ducados y que tenían un cuello vuelto, ¿no? Un ejército de cuello vuelto, y eran del Real Madrid o de lo que fuera.
Claro, para allá la clase era una identidad. Estaban los obreros con sus cosas de obreros, los gays con sus cosas de gays, los inmigrantes con sus cosas de inmigrantes y las mujeres con sus cosas de mujeres. Esa, por desgracia, es la concepción política de la mayoría de la gente joven ahora mismo en España interesada en la política. Hay diferentes ámbitos totalmente separados que no tienen que ver entre ellos y como nosotros somos progresistas, pues hacemos caso a esos ámbitos dependiendo ese día de cuál haya sido la ofensa o el conflicto. Entonces, si toca hacer caso a esto de los obreros, pues venga, vamos a hacerles un poquito de caso, pero mañana a los gays porque no sé qué, y vamos así una detrás de otra, ¿no? No conseguimos encontrar una coherencia entre todas esas cuestiones. Y por último, con lo de Podemos, yo no soy quien aquí para ahora hablar de la estrategia de un partido político. Lo que sí digo es que cuando tú te pones una careta que puede ponérsela otra persona, tienes que asumir ese riesgo. Y creo que ese riesgo no se supo ver. Creo que ahora mismo en la situación en la que estamos de auge del fascismo, lo de no somos ni derechas ni izquierdas, habría que habérselo pensado 2 veces antes de decirlo. Esa es mi única afirmación. Bien, creo que queda por el tiempo que decía, a la hora que decía, una última pregunta. Toma el... Me tienes que disculpar, porque la pregunta que voy a hacer es más algo que me vino a la cabeza escuchándote, que a lo mejor que más del libro, ¿no? Pero sí que me vino a la cabeza un hecho que pasó estos días, o que está pasando, que es que en nuestro país, España, con un gobierno que se supone de izquierdas, se respetan lo que dice la Unión Europea, y en Italia, que son unos fascistas, como todos sabemos, nos han dicho que no van a respetar lo que diga la Unión Europea y en cambio van a pensar en la gente. No sé si tiene algo que ver con esas estrategias de la identidad y de la clase. Era por ahí la pregunta. Esto da para otra conferencia de otra hora, pero ya os vendrán Anguita y esta gente, que además son pues, gente mucho más inteligente que yo, a comentarlo. Simplemente yo creo hacer un apunte, ¿de acuerdo? La ultraderecha es muy diferente. No existe un partido ultraderechista europeo, ¿no? Es muy diferente Le Pen de Salvini, muy diferente. Son diferentes de Vox. Incluso Vox dentro es diferente, incluso ultraderecha que hay dentro del partido del PP, yo no digo que el PP sea de ultraderecha, digo que hay una parte del PP que es ultraderecha, e igual que hay una parte de Ciudadanos que es ultraderecha, lo afirmo sin ningún problema. Son diferentes, pero se parecen en algunas cosas. ¿En qué se parecen? En que son elementos, utilizan una política agregadora, es decir, una política agregadora de crear grandes identidades fuertes. En el siglo XX había 3 identidades fuertes, se dieron consonancia a 3 identidades fuertes. La religiosa, que venía de mucho más atrás, la nacional, que venía del siglo XIX, y la de clase, que venía, digamos, del siglo XX, es cuando más se formó, finales del XIX, principios del XX. Claro, esas 3 identidades funcionaban, y funcionaban algunas veces paralelamente, ¿de acuerdo? Había gente católica que era de clase trabajadora y del Partido Comunista, podía pasar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas 3 identidades desaparecen más o menos, quiero decir, tienden a desaparecer a partir de los años 90. No sé si recordáis aquella estupidez de Soy ciudadano del mundo, que decían mucho esos señores que hacían como el símbolo del surf, ¿no? Y el inglés aquel imbécil que era del planeta solitario, iba a África y se hacía fotos con los negros, ¿no? Y tal, y era como, ya es que tío, y decía, soy ciudadano del mundo, qué guays, qué hermanos somos todos. No, hombre, no, tú puedes ir a África a hacerte una foto con un señor de allí porque eres inglés y porque hubo un imperio y porque eres rico, pedazo de cabrón, pero el señor negro no puede venirse aquí a tu país a hacerse fotos contigo porque es pobre, es africano y no puede cruzar las fronteras, porque está de un país que fue una colonia y tú vienes de un país que fue un imperio. Así que eso del ciudadano del mundo es una mentira hippie. La cuestión es que ellos están consiguiendo hacer una identidad agregadora, volviendo a recuperar en algunos casos lo religioso, pero sobre todo lo nacional, una identidad fuerte frente a estas identidades fraccionadas de yo soy del neoliberalismo, que no son de izquierdas, el yo, y ellos han recuperado un nosotros. Es un nosotros mezquino y peligroso, pero es un nosotros. Hay un club, hay una casa, hay un lugar donde entrar. Es una casa muy peligrosa, pero ellos construyen una casa que es siempre contra. Eso se ve muy bien con el rojigualdismo en España, que es siempre un sentimiento español, no a favor de una nación, sino en contra de siempre, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿cuál es el contra? Pues la ultraderecha depende, en Estados Unidos es mucho contra tal minoría, tal, y aquí es contra los inmigrantes. Pero tú tienes tu bandera por encima cubriéndote, y es muy fácil entrar. Solo te hacen falta 2 cosas, ser nacional y odiar a alguien. Si cumples esos requisitos ya estás dentro.
Fijaos la cantidad de requisitos que hay que hacer para ser de izquierda. Tienes que ser de un grupo, pero además no, porque eres hombre blanco y además tienes este privilegio, porque tal, porque cual. Al final un pobre hombre que va conduciendo, no sé, el camión de la basura, parece que es igual que Amancio Ortega, y eso no puede ser, ¿no? Claro, esa construcción de identidad, al final, tiene que ser acompañada de algo. Y ese algo es precisamente lo que tú has dicho, que es un eje que ha sido obviado por la izquierda de hace unos años. Porque yo me acuerdo que al principio de la crisis se habló de la deuda odiosa, de no pagar la deuda. Yo he estado en manifestaciones donde había pancartas y lo ponía. Pero luego eso nos hicimos los tontos y dijimos, no vamos a mirarlo. ¿Cómo no vamos a mirarlo si es el mayor problema que tenemos? Ahora mismo, la democracia liberal, de la que tenemos en nuestros países, es más que nunca una fantasía de horizonte, puesto que los políticos elegidos, representantes, son incapaces de llevar nada a cabo si tienen que supeditar todos sus programas políticos a lo que diga la troika, ¿no? Que esta gente se enfrente a ello, se enfrenta de una forma muy parcial, es decir, ellos no proponen la lucha de clases, ellos lo que proponen es un sentimiento antiélites. Y eso ya está presente en el trumpismo, por ejemplo. Trump habla de las élites de Washington todo el rato. Algo que, por cierto, que es verdad, que dice Hillary Clinton es una élite a favor de Wall Street. Es que es cierto. ¿Y él a quién representa? ¿Él acaso se ha metido con Wall Street? No. Ahora, él sí representa, porque no toda la clase alta tiene la misma relación con la globalización. No es lo mismo el gran empresario de tecnología de California que el empresario del cinturón del óxido, al cual la globalización le vino muy mal. Claro, le vino terriblemente mal porque tuvo que cerrar la empresa. Entonces es verdad que dentro de Europa hay ciertas burguesías que sí les viene mal el tema de la globalización neoliberal. Pero en todo caso yo creo que son mucho más peleas más representativas, peleas más de recuperar cierta soberanía para poder diferenciarse de las derechas neoliberales. Sin embargo, ¿qué ha opuesto de momento la izquierda ante eso? De momento muy poco, porque seguimos empeñados, de momento nuestros dirigentes, algunos de ellos, siguen empeñados en la izquierda diversa y que juntando una gran cantidad de personas diversas vamos a conseguir algo, ¿no? Claro, yo creo que este modelo ya no funciona. No funciona, dado que ha tenido unos límites y hemos llegado hasta ahí. Es cierto, por ejemplo, que yo el otro día me llegó una gran alegría, entre comillas, cuando de repente dije, un día en el que estamos hablando de salario. ¿No tenéis la sensación, y miradme y decídmelo con sinceridad, que ha habido un momento en la izquierda en que hablar de salario, de huelga o de despido era casi hasta vulgar? Que había que hablar de las grandes narrativas de no sé qué, de tal, con un lenguaje además muy críptico, pero que hablar de algo tan importante como el salario para la vida de todos era poco más que vulgar, ¿no? Pues yo creo que por ahí deben ir los tiros. Entonces, no sé, quizás haya un pequeño cambio, no tengo ni idea, pero yo creo que esa es la visión del asunto que tengo. Bueno, pues de nuevo con una gran puntualidad acabo la respuesta. Nada, agradeceros a todos de vuestra asistencia. Todavía podéis acercaros, si queréis, hasta ahí 10, porque hay 10, bueno, por motivos evidentes, hay trabajadores en esta casa que acabamos sobre elaborar y hay que respetarlo, creo yo, ¿no? Entonces, para poder, bueno, saludarle, si tenéis un volumen de su libro que os lo firme o lo que sea.